Buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 3, versículo 6. Santiago, capítulo 3, versículo 6. Santiago nos está dejando unas muy grandes lecciones. Lecciones que son prácticas, pero que no son tan fáciles, que no son tan superficiales, sino que hablan realmente de lo más complejo de la vida nuestra y de lo más importante en lo cual nos debemos concentrar. A veces uno se preocupa de cosas que son superficiales, que tienen cierto valor, pero descuida cosas que son esenciales. Y Santiago nos va a llamar la atención todo el tiempo, porque, por ejemplo, uno se cuida mucho la apariencia cuando va a salir, ¿cierto? El peinado, el maquillaje, la ropa, el perfume, y uno se mira muchas veces al espejo y está pendiente de todos los cuidados para uno no tener una vergüenza. Pero a veces no cuida los motivos del corazón. ¿Quién se concentra en los motivos? ¿Quién dice, bueno, voy a dedicar un rato a revisar mis motivos, a evaluarlos, a ponerlos en orden? Muchas veces no. A veces cuidamos cosas de cómo nos van a ver los demás, pero no cuidamos nuestras emociones. No cuidamos nuestros estados de ánimo, no cuidamos de aquello que es más esencial. En esta época de festividades a veces nos preocupamos por la comida, el mantel, los regalos, las flores, y eso es importante, ¿cierto? Que falten flores, pues no queremos que falten las flores en la mesa, o el mantel, o un buen plato, pero a veces no cuidamos de aspectos más profundos como nuestro temor a Dios, nuestra conciencia, nuestro corazón, y como que no nos importa mucho. Y Santiago nos va a llamar la atención. Santiago todo el tiempo nos está diciendo, revisen lo uno, pero por favor, revisen lo otro. Revisen lo otro. Santiago capítulo 3, versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hoy vamos a hablar de fuego. Estamos en modo fuego. ¿Alguno de ustedes le tocó, posiblemente las personas mayores, les tocó encender fuego en el campo para la cocina? ¿Cómo era esa tarea antiguamente cuando no teníamos estufas eléctricas ni estufas de gas? ¿Cómo era esa tarea? ¿Era fácil? Hay que levantarse a veces bien temprano, intentar prender fuego y alimentar el fuego para poder tener la comida. Si los trabajadores llegaban temprano a trabajar, ¿a qué horas tenía que levantarse la persona encargada del fuego? Y no era fácil, ¿cierto? Entonces, carbones, tizones, papelitos, soplar, quemarnos las pestañas. De ahí viene el concepto de quemarse las pestañas para poder prender fuego. Y nosotros, para poder lograrlo, teníamos que tener algún combustible que nos ayudara, a veces un poco de alcohol, un poco de petróleo, un poco de aceite, algo que nos ayudara, porque si no, no lográbamos prender fuego. Ese tema no lo entienden nuestros hijos, porque nuestros hijos no saben qué es prender fuego en el campo, porque todo ahora es con un botón y se enciende muy fácilmente, pero a los que nos tocó bregar y bregar con la leña mojada, con el viento en contra, o con muchas dificultades, sabemos lo difícil que era prender fuego. Aquí nos va a hablar de un combustible para prender fuego. ¿Cuál es el mejor combustible para encender una hoguera? De pronto la gasolina, el alcohol, el petróleo, el aceite. Son combustibles. En la antigüedad era usado el aceite. En la época bíblica el mejor combustible era el aceite. Recuerden que ahora se usa petróleo y gasolina porque se ha descubierto, pero en la antigüedad era el aceite de oliva, era usado para comestible, era usado también para esencia, para medicinal, pero también era usado para encender fuego. ¿Se acuerdan cómo estaban encendidas las lámparas del templo? Con aceite de oliva, y las olivas las cogían las almendras, las trituraban y así sacaban fuego. Si vamos a prender fuego hoy, ¿cuál es el mejor combustible? Ya hoy no nos queda tan difícil encender fuego, porque tenemos gasolina, o tenemos gas, o tenemos
tenemos otros combustibles que son fáciles. Aquí Santiago nos va a hablar de un combustible más fuerte que la gasolina, más rápido. Se enciende un fuego y se hace una hoguera, mucho más rápido que el alcohol, que el aceite de oliva, mucho más fuerte y potente para conflagrar que la gasolina. ¿Y cuál es ese combustible? La lengua. Fácil, el encendedor lo tenemos a la mano. ¿Sí? Tenemos el encendedor. Nos va a hablar del mejor combustible para destruir, para quemar, para hacer daño, para causar destrozos, para causar estragos. Si queremos incendiar rápido algo, el mejor combustible no es gasolina. Según Santiago, el mejor combustible es la lengua. La chispa de una palabra. Una palabra que se dice termina siendo un gran incendio. Y es muy importante eso que Santiago nos va a decir, porque uno pensaría que está exagerando, ¿cierto? Pero Santiago es muy exagerado. Nos dice que se enciende la rueda de la creación. Es decir, que un incendio universal o mundial se causa con una palabra. Sin embargo, Santiago no está exagerando. Santiago nos está dando un contexto real del gran peligro que corre o que corremos nosotros con el uso de las palabras. Y ya dijimos que Santiago comienza hablando de los maestros y de las enseñanzas. Nosotros pensaríamos que la mejor forma de causar un incendio es diciendo una palabra ofensiva, porque con una palabra ofensiva se causa una guerra, ¿cierto? Uno le dice una palabra ofensiva y uno ya está reaccionando para atacar. Pero ustedes sabían que la primer palabra destructiva que se dijo no fue una ofensa directa. No fue una ofensa, no fue que alguien dijo te voy a ofender y te voy a usar un sarcasmo, una ironía, o voy a decirte una palabra grosera. La primera palabra con la cual se incendió la rueda de la creación fue un engaño, fue una seducción, fue una falacia. Y uno dice, ahí ya no me parece a mí, porque uno pensaría que para un incendio pues es que lo ofendan. Dice, a mí no me moleste, no me toquen este tema, no me toquen este vals porque me mata, me tocan este temita y ahí yo, ese es un tema prohibido. Y todos tenemos temitas, cuartos oscuros que no queremos que nos toquen porque reaccionamos fuerte. Pero no es el ejemplo de la Escritura. El ejemplo de la Escritura es que hay personas que se vuelven expertas en engañar, en seducir. Vamos a ir mirando unos textos bíblicos. Salmo 52:4. Miren lo que dice el Salmo 52:4. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Aquí nos va a decir estos textos, en apoyo a lo que dice Santiago, que el mejor encendedor es la lengua, pero no a través de palabras ofensivas. Por supuesto, las palabras ofensivas también nos encienden, pero hay más riesgo en palabras engañosas y seductoras. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. ¿Sabían ustedes que un adjetivo que Dios da a la lengua nuestra es que la lengua nuestra es engañosa? Ese es un adjetivo, una forma como se califican nuestras palabras. Luego en Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Es decir, que la lengua usada para chisme, para calumnia, para llevar falsos testimonios, para llevar y traer, pues es la que sopla y enciende una hoguera. Y en Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres, indicando que si nosotros pudiéramos ser sabios y decir solamente las cosas sabias, evitaríamos grandes incendios. Pero como nos atrevemos a decir cosas que no son sabias, sino que son a veces de dudosa reputación, somos muy dados para decir, por ahí andan diciendo, o eso dicen, ¿no? O yo escuché, no me consta, pero yo ya lo di. Y eso genera grandes fenómenos de incendio y de destrucción. No sé si ustedes recuerdan que en Génesis 2 dice la Biblia que Dios hizo al hombre, que luego el hombre tuvo una tarea muy grande y la estaba cumpliendo,
y no se halló ayuda idónea para él, ¿recuerdan? Entonces Dios hizo a la mujer, Génesis 2. Y cuando Dios le da a la mujer a Adán, ¿recuerdan qué dijo Adán? ¿Recuerdan qué dijo? Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ese fue el primer piropo que le dio a Adán a él. ¿Cómo les parece ese piropo? ¿Ustedes serán? Es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ese es el primer piropo. ¿Cómo les parece? ¿Bueno o malo? Bonito, ¿cierto? Pero el segundo piropo fue la mujer que me diste. Ese fue el segundo piropo. Ahí cómo queda la relación. Ese fue el segundo piropo de Adán. La mujer que me diste. Ella me dio y yo comí. Pregúntele a ella. Muy importante eso, porque ahí vemos un cambio de lenguaje. Ahí vemos un cambio de discurso. Y uno diría, pues no era ofensivo. De alguna manera Adán estaba diciendo la verdad. De alguna manera él dijo la verdad. Pues esa mujer tú me la diste y ella fue la que me llamó la atención a comer ese fruto. Pero realmente lo que está haciendo Adán es justificarse. Y con esa justificación encendió la rueda de la creación. Porque a partir de que Adán quedó aparentemente justificado, todos nos justificamos. Fíjense que no somos tan buenos para echar piropos, pero sí somos buenos para justificarnos. Siempre en la casa todo lo que sale mal, la culpa no la tengo yo, siempre la tienen otros. Si hay desorden, otros. Si faltan cosas en la casa, siempre somos buenos para justificarnos porque nosotros sabemos cuál es ese combustible que enciende el fuego. Y muy pocas veces podemos agachar la cabeza y decir yo tengo la culpa, yo soy responsable, yo lo hice mal. Casi siempre estamos buscando responsables. Eso pasa en mi casa, no sé en la de ustedes. Pero yo creo que en todas las casas de nosotros pasa que siempre estamos buscando culpables. Cuando Dios le pide cuentas a Adán, Adán no dijo la carne de mi carne y el hueso de mis huesos. Nos pusimos de acuerdo y decimos eso. Él dijo la mujer que me dice. Y ahí me imagino un gran conflicto, la Biblia no registra, pero ahí ya hay un taller de parejas para poder resolver ese problema. ¿Cómo les parece el caso de Abraham? Abraham a su esposa le decía princesa, ¿de acuerdo? Sara era la princesa de Abraham, era la princesa y ella le decía señor, pero cuando fue a un lugar donde se sintió en peligro, ¿qué dijo? Ella es mi hermana. Yo creo que a ella le encantaba que Abraham le dijera princesa. ¿A quién no? ¿Cierto? ¿A qué mujer no le gusta? Pero que le dijera, es mi hermana, ¿cómo se siente? ¿Qué pasaría si usted presenta a su esposa como su hermana? Pues es hermana, ¿cierto? Es hermana en la fe, pero que llegue a algún lugar y les presento a mi hermana, ¿qué pensaría? ¿Hay problema en la casa o no? Yo creo que sí. Entonces lo que estamos viendo es cómo el lenguaje cambia. Y uno pensaría que era una circunstancia normal y que se permitía. Sin embargo, no era una circunstancia normal. Cuando Adán respondió a Dios, la mujer que me diste, él no estaba defendiendo a Eva. Él estaba justificando. Él estaba inculpando a Eva, incriminando incluso a Dios mismo y diciendo yo no tuve nada que ver en eso. Pregúntele a él. Y eso es un gran problema. Porque efectivamente Adán sí tenía que ver con eso. Porque Adán era responsable. Y Adán fue puesto cabeza. Y Adán fue puesto para velar por él y por su mujer. Y él no podía haber hecho eso. Cuando Abraham dijo ella es mi hermana, ¿obró mal o obró bien? Era medio hermano, recuerda, era una prima hermana. O sea, era una media verdad. Pero esa justificación que él hizo para evitar supuestamente el peligro para Sara, pues no le permitió defenderla a ella como ella merecía. Y hubo problema porque recuerden que luego Isaac hizo lo mismo. No sé si eso lo hizo en público. Lo cierto fue que Isaac luego también dijo de Rebeca que era su hermana, y de ahí en adelante todos estamos casados con un hermano. Cuando conviene mi esposa,
Cuando no conviene, le niega. Y Abraham dijo que era su hermana porque tuvo miedo. ¿Se acuerdan? Porque el rey era poderoso y podía tomar a ella por mujer y podía matarlo a él, o podía no permitirle vivir en ese territorio, y él dijo: es mi hermano. ¿Cómo debiera haber actuado Abraham en ese caso? ¿Qué hubiera sido lo mejor y lo justo para él? Mostrar su temor a Dios, para poder defender a Sara y para poder salir bien librado ante el rey. ¿Cómo hubiera sido? Claramente no era diciendo que era su hermano. La verdad era su esposa, pero él no lo hizo. Amados hermanos, de la misma manera nosotros usamos el lenguaje. ¿Recuerdan que Pedro dijo en un momento: Señor, si me toca morir por ti, yo muero por ti? Y luego a los 2 días le estaban diciendo: ¿tú eres de los mismos? Y él dijo: no, yo no lo conozco. ¿De quién me habla? La misma variación no dice qué le pasó a Pedro. Estaba tan resuelto a seguir al Señor y a dar la vida por él, pero apenas tuvo un peligro, un riesgo, inmediatamente dijo: no sé de qué me habla. Incluso le dijeron: pero es que el acento se parece, y es que lo hemos visto. Y él dijo: no sé, no soy y no lo conozco. Y cantó el gallo. Amados hermanos, lo que queremos decir es que con nuestra lengua nosotros podemos usarla de 1000 maneras, pero muchos de los usos que damos a las palabras son con motivos equivocados. El motivo equivocado que tuvo Adán fue justificarse ante Dios y no asumir la responsabilidad. Y ese es un motivo que muchas veces usamos. El motivo que usó Abraham fue aparentemente no correr peligro en ese momento donde él estaba y supuestamente guardar a su esposa, pero él obró mal. Y en el caso de Pedro también fue como que: yo estoy en peligro, para protegerme digo que yo no sé quién es el Señor, aunque me cueste después lágrimas. La pregunta es cómo nosotros usamos nuestras palabras, porque ahí es donde incendiamos la creación. Y miren que Abraham no le dijo una ofensa a Sara. Abraham dijo una mentira, pero esa mentira ofendió al Señor y ofendió a Sara y puso en peligro el hogar. Pedro tampoco ofendió a otra persona, simplemente dijo: yo no lo conozco. Hay cosas que a veces decimos: yo no ofendí, yo no dije mentira, pero estamos convenientemente usando el lenguaje. A veces uno dice: yo no digo la verdad, pero tampoco digo mentira. Simplemente digo que no voy a responder. Siguiente pregunta. O que me declaro impedido. Pero a veces el silencio, o a veces una justificación, o a veces una reacción para protegernos, es una amenaza a la fe nuestra. Y enciende una respuesta de justificación. Me llama mucho la atención que cuando un creyente, o mejor, la forma para saber si un creyente es verdadero es en la prueba. Porque cuando estamos en tranquilidad, todos somos buenos creyentes. Lo hemos dicho, ¿cierto? El mejor día para ser creyentes es el domingo. Pero cuando uno va allá antes, donde el hombre que no le quiere pagar, donde el que no le quiere desocupar el apartamento, donde el que lo está ofendiendo, ahí ya uno se le olvida lo buen cristiano que fue el domingo. Y lo podemos justificar. Recordemos, amados hermanos, que el primer combustible que se usó fue el combustible del engaño que usó Satanás en Génesis 3. Y Satanás no se puso a pelear con Dios, simplemente se puso a racionalizar con Eva, diciéndole: con que Dios os ha dicho. ¿Sabe Dios que el día que coman de esa fruta serán como dioses, sabiendo el bien y el mal? Y uno diría de alguna manera: pero ¿cuál fue el problema? Meditar sobre lo que la Biblia dice, reflexionar, hacer interpretaciones, ¿fue problemático? Claro que sí, porque lo que estaba planteando Satanás era un engaño. ¿Y quién compró ese discurso? Adán y Eva. Y a partir de que el engaño entró a la tierra o a la humanidad, todos los seres humanos somos víctimas de engaño. Y ese es el combustible que está hablando Santiago, que a través del discurso, de la enseñanza, se puede contaminar todo el cuerpo e inflamar toda la creación.
Recuerden que a raíz del engaño de Satanás, Satanás es llamado el engañador. Y Adán y Eva, ¿cómo quedaron? ¿Recuerdan en qué condición quedaron? Hay un aspecto de la doctrina que se llama la depravación total humana. Es decir, quedaron todos sumidos en una condición de engaño, de falsedad, de muerte y de violencia. Eso sucedió en el capítulo 2 y capítulo 3. En el capítulo 4 dice la Biblia que Caín y Abel presentaron una ofrenda al Señor. ¿Recuerdan que Dios vio con agrado una ofrenda y la otra no? Eso no era el problema. Eso está bien porque Dios tiene el derecho de decir qué le agrada y qué no le agrada. ¿Cuál fue el problema? Que el hermano se ensañó contra su hermano y le dijo: salgamos al campo a dar una vuelta. ¿Qué motivo tenía él? Uno feliz que un hermano lo invite a dar una vuelta. ¿Sí? Porque también vamos al campo a cazar o a recoger frutas o a bañarnos. Uno feliz de salir con un hermano, pero Abel no sabía que Caín lo iba a matar. Cuando Dios le pide cuentas a Caín, ¿qué dijo Caín? ¿Usted por qué me pide cuentas por algo a quien no me confió? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ahí se encendió otra idea que tenemos nosotros, y es la idea de que yo puedo atentar contra otro y justificarme y decir que lo hice en justa defensa, o que tenía razón, o que simplemente no sé y soy inocente. Santiago nos está planteando aquí que con la lengua podemos engañar. Adán pretendió engañar a Dios. Abraham pretendió engañar al rey y a Dios también. David, ¿a quién pretendió engañar? A Dios. Y Caín pretendió engañar a Dios. Y ustedes y yo, ¿a quién pretendemos engañar cuando mentimos o cuando usamos la lengua de forma conveniente? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira, que también se pusieron de acuerdo y trajeron una ofrenda? Pero ellos antes hicieron un acuerdo entre los dos diciendo: vamos a decir una mentira. Que eso es un excelente ejemplo de trabajo en equipo, en pareja. Si vamos a decir esto y quedamos bien, y tú dices lo mismo, ensayamos el discurso, tomamos 3 horas de distancia uno del otro para que no se note que venía arreglado. Toda una estrategia de trabajo para pretender engañar al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el mejor combustible para incendiar la creación? Ni siquiera son las ofensas, porque en los ejemplos que hemos dado no ha habido ofensas directas. Ha habido maneras sutiles, estratégicas, convenientes de justificarnos para pretender quedar bien cuando sabemos que estamos quedando mal. Dicen algunos libros de historia que cuando ha habido épocas de persecución en algunos países, una de las formas de saber, de la forma de los enemigos del Evangelio, saber si una persona es fiel a Dios es diciéndole: renuncia a su fe o lo matamos. ¿Y qué han hecho algunos? Algunos han dado la vida por la causa. Han dicho: no renuncio. Y hay otros que han dicho, como dice el proverbio: mejor perro vivo que león muerto. Entonces yo prefiero renunciar a la fe. Es decir, ¿cuándo se sabe realmente si un cristiano puede confesar su fe públicamente? Cuando hay pruebas o cuando hay amenazas. Y Santiago nos habló de eso claramente en el capítulo 1. Hermanos, en medio de diversas pruebas sean sabios y vivan para Dios, y tengan cuidado con sabiduría, con prudencia, porque hay peligro. Y aquí nos va a decir otra vez: el engaño es una cuestión muy sutil. Uno fácilmente lo engaña. Incluso a nosotros nos gusta que nos engañen. Y ya hablamos del autoengaño, que es cuando uno está orando mal y uno dice: no, pero yo voy bien. Yo estoy bien. Seguro que voy a terminar bien. Pero está siendo engañado por uno mismo. Miren lo que dice Génesis 3:12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Ahora, no estaba prohibido ver el árbol, ni tocarlo. Ellos dijeron que estaba prohibido tocarlo. Aquí dice que le dio del árbol, no le dio del árbol, le dio del fruto. Hay un análisis forense de esa respuesta. Daría pues que
Adán está equivocado y se está incriminando. Porque no le dieron del árbol, le dieron de un fruto prohibido. Y no la obligaron a comer, él comió voluntariamente. Y no fue ella que le dio, él también extendió la mano y comió. Es decir, todo un engaño para justificar. Y aquí también lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros somos muy prestos a aceptar el engaño. O sea, ¿por qué hay engañadores? Porque hay gente que se deja seducir fácilmente. ¿Y quiénes son los más propensos a dejarse seducir? Dice la Biblia que las almas inconstantes, la gente que tiene comezón de oír, los que están siempre buscando cosas nuevas, los que no están cómodos y satisfechos con la verdad, son presas del engaño. Y a partir de Génesis 3, todo el mundo engaña. Y se engaña de muchas formas. Uno a veces hay engaños que los detecta muy rápido, pero hay mucho engaño en toda la sociedad. Por ejemplo, una forma como somos engañados todos los seres humanos es a través de los discursos de los políticos. Todo el sistema político es un sistema que está diseñado para engañar, para seducir a las personas y para ello llegar al poder usando las personas y las necesidades. Y todos nos hemos sentido engañados por los gobiernos, por todos los gobiernos y por todos los colores políticos uno se siente engañado, porque proponen una cosa, no la cumplen, denuncian unas cosas y luego ellos caen en lo mismo. Y uno dice, entonces, ¿quién dice la verdad? La respuesta es, solo Dios dice la verdad. O uno se siente engañado por personas, pero realmente todos engañamos y todos somos engañados. Romanos 3, 13 y 14 dice, sepulcro abierto de su garganta. Esta es una paráfrasis del texto o una referencia del texto de Salmos 5:2. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y noten que en este texto y en otros lugares dice que en la boca del hombre hay veneno letal como el veneno de una serpiente. ¿Y dónde es que primero aparece la serpiente en la Biblia? En Génesis 3. ¿Para qué aparece? Para engañar, para dar un discurso engañoso. Y aquí nos dice que en Satanás hay veneno de áspides. No dirá, claro, por supuesto, Génesis 3 representa a Satanás. Aquí dice que veneno de áspides hay en la lengua del hombre. Es decir, nosotros representamos el mal y el engaño que Satanás ejecutó en Génesis 3. Debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Notaron cuántas palabras se mencionan allí? Que nos definen a nosotros. Sepulcro abierto, lengua engañosa, veneno, maldición y amargura. No dice, pero yo no soy así. Yo no soy amargado, y yo soy maldiciente. Pero cada vez que nosotros obramos mal y usamos nuestras palabras de manera equivocada, estamos engañando o estamos maldiciendo. Incluso cuando nosotros aparentemente estamos haciendo bien. ¿Recuerdan cuando la hermana de los hijos de Jacob fue violada? Dina. Y recuerda que los hermanos mayores hicieron un acuerdo para hacer una alianza con el padre del papá del muchacho que había violado a Dina. Le dijeron, bueno, ustedes van a ser parte de nuestro pueblo si se circuncidan. Y ellos dijeron, bueno, listo, pues si es para emparentar con ustedes lo vamos a hacer. Y cuando estaban en el tercer día, ¿recuerdan qué sucedió? Lo mataron. Fue un engaño. ¿Recuerdan lo que hicieron los gabaonitas? Que compraron pan y lo dejaron enmohecer y la ropa la pusieron más añeja, los zapatos viejos, las sandalias, y dijeron, nosotros hemos caminado meses y venimos desde muy lejos porque escuchamos de ustedes y queremos hacer paz con ustedes. Hagan alianza con nosotros y seremos sus trabajadores. Y Josué, ¿qué debía haber hecho? Haber orado, haber consultado a Dios. Y Josué lo que dijo, no, pero la apariencia es de gente que viene de muy lejos. Ellos dijeron, mire, este pan cuando lo hicimos era fresquito y calientico. Y ya como está el tieso y mohoso, es que hemos caminado muchísimo. No, lo tenían guardado. Y Josué cayó en el engaño. Dice, ¿por qué Josué fue engañado? ¿Qué le faltó a Josué? Sabiduría, discernimiento. No confiar
porque así como Josué fue engañado, nosotros somos engañados, porque hay maldición, amargura y veneno en los labios nuestros. Y Santiago está describiendo especialmente el veneno de los maestros, especialmente de los maestros seductores. Recuerden que en la época de Santiago, que está escribiendo para territorio gentil en Asia Menor, estaban abundando los griegos y los romanos. Especialmente los griegos eran la cuna del conocimiento. Todavía nosotros tenemos que leer en colegios y universidades los tomos de los griegos de antes de Cristo, de más de 2000 años, ¿cierto? Sócrates, Platón, Aristóteles, todavía nos obligan a leerlos todo el tiempo. Y ellos escribieron antes de Cristo, que se creía que eran la cumbre del conocimiento, la cumbre de toda la interpretación de las ciencias y del conocimiento. Eran epicúreos, eran estoicos, eran muy celosos del conocimiento. De ahí vienen todas las teorías que hoy en día se manejan en el mundo, de las teorías del conocimiento, teorías de la mente, teorías de la conducta, del aprendizaje, todo eso surge de ese periodo. Y eso abundaba en el periodo de Santiago. Y mucha gente iba a escuchar esos oradores en lugar de ir a la iglesia. Y cuando iban a la iglesia, iban queriendo escuchar oradores similares a los romanos o a los griegos, y Santiago les está diciendo, ojo, porque esos engañadores los seducen. ¿Y cómo los seducen? Con palabras agradables, como tú puedes, depende de ti, tú eres capaz, el problema no está afuera, el problema está en ti, la solución está en ti. Eso se escucha hoy en día también, y son engañadores. Pero era muy común en la época de los griegos y de los romanos, y en la época de Pablo. Recuerden que Pablo mismo se enfrentó a varios de ellos. Cuando Pablo estuvo en el Areópago, ¿recuerdan? En Atenas, o en Éfeso, o en Corinto, que eran plazas públicas, donde llevaban a los mejores oradores para generar controversia. Pablo fue llevado allá para predicar el Evangelio. Recuerdan que tuvo una controversia con los atenienses, y los epicúreos, y los estoicos, y fue allí donde Pablo dio grandes enseñanzas. Entonces lo que nos está diciendo Santiago es, hay muy buenos oradores, y hay gente que llena auditorios, y hay gente que lleva muchos seguidores tras sí. La pregunta es, ¿eso que ellos enseñan es correcto, o hay veneno en lo que enseñan? Hay que revisar. Todo lo que esos oradores o influencers hoy en día, ¿cierto? En la época antigua eran oradores. En la época moderna son influencers, son youtubers. Hay veneno en lo que ellos dicen. A veces uno no pone mucho cuidado, uno escucha y uno dice, no, me encantó, eso me pareció fabuloso. Pero si escudriña un poco más, posiblemente hay veneno, posiblemente hay maldición, posiblemente hay amargura ahí, y hay engaño abierto que nosotros no lo detectamos. Por eso la única forma de entender las Escrituras es como los bereanos, escudriñando con cuidado, poniendo atención para no ser presa del engaño, porque fácilmente nos engañan. Recuerden que había varias formas de engaño en la época de los apóstoles o de los discípulos después de Jesucristo. Una forma como engañaron fue diciendo que no había resurrección, ¿de acuerdo? Enseñaban todo lo demás del Evangelio como nosotros lo enseñamos igual, solo que había un pedacito que lo habían cambiado y decían, no hay resurrección. Y si ese pedacito se cambia, ¿ustedes qué opinan? Recuerden que había otros que enseñaban todo tal cual como enseñamos, pero decían que Jesucristo no era Dios. Ese pequeño errorcito, que uno diría, pues, hay un margen de error permitido, pero en la palabra no hay margen de error. Por eso Santiago dice, tengan cuidado porque el engaño se expande tan rápidamente y muchos lo siguen. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Recuerden que en la época de Pablo había otra enseñanza pequeñita, errada, y es que prohibían casarse. ¿Recuerdan? Todos los demás lo enseñaban bien, pero decían, para que usted le sirva a Dios es mejor que no se case. Otra enseñanza equivocada en Tesalónica. El Señor viene, pero puede ser mañana, entonces mejor no trabajen más. Traigan las propiedades y las donan a la iglesia porque el Señor viene. Eran enseñanzas falsas que se daban a través de maestros.
Por eso Pablo, Pedro, Juan en las cartas denuncian mucho el tema de los falsos maestros. Recuerdan que Judas dijo que eran nubes sin agua, que eran como nubes vacías. Entonces, muy importante tener cuidado. Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Miren que no vienen de afuera. No somos víctimas de nadie, ¿no? Hoy en la sociedad que está hablando de tanta víctima, somos víctimas de alguien, pero aquí lo que está diciendo es si somos víctimas de nuestro propio corazón. O sea, yo he pecado, pero no porque nadie me haya hecho pecar, yo he pecado porque yo soy pecador. Si Adán comió el fruto, no fue porque Eva se lo dio y se lo pasó, sino porque él quería. De hecho, posiblemente Adán es como esos hombres que le dice: vaya mijita, vaya usted y haga eso. Conteste usted y dígale que yo no estoy. O conteste usted y dígale que yo no he conseguido el dinero. Adán probablemente tuvo esa intención y cuando come le dice: ella fue la responsable. Pero no era así. Del corazón salen los malos pensamientos. Y en Mateo 12, 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Una blasfemia, una acusación. Recuerden, amados hermanos, que los más grandes crímenes en la historia de la humanidad han surgido por engaño, por calumnia, por falsos testimonios. Y ahí está, por ejemplo, Juan Bautista. ¿Por qué mataron a Juan? Porque le tenían envidia. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a los apóstoles? Falsos testimonios. Y en Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces notemos que Santiago no está preocupado por nuestra salud oral. Santiago está preocupado por todo nuestro ser. A Santiago no le preocupa que hablemos bonito o que cuidemos las palabras, sino que cuidemos el corazón, porque es justo del corazón donde vienen todos los problemas. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 6 dice de la siguiente manera: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Está hablando de cómo debemos vivir sabiamente, aprovechar la vida, aprovechar las oportunidades, vivir con sabiduría, antes que sería lo que Santiago está diciendo, seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, antes que haya, o mejor, aprovechando la oportunidad, antes que llegue el tiempo donde no podamos hacerlo. Y en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amados hermanos, todos hemos usado mal las palabras, pero la denuncia aquí es: todos hemos sido víctimas de engaño, porque hemos aceptado enseñanzas que son falsas. De hecho, cuando llegamos a la palabra y entendemos la doctrina, nosotros decimos: y saber que yo viví engañado varios años, y saber que yo creí esto de mala manera y lo creía con honestidad, con sinceridad, pero estaba engañado. ¿Por qué nosotros somos engañados? Porque hay engañadores, y porque hay engaño. ¿Y por qué más? Porque a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. Y yo lo ilustro con el ejemplo de cuando uno va al médico. Cuando uno va al médico, uno quiere que el médico le diga que está mal, aunque uno tiene síntomas, que está bien, aunque uno tiene síntomas. Y el médico le dice: mire, está mal, y uno dice: pero yo no me siento tan mal. ¿O por qué nosotros nos miramos tanto al espejo? Hoy en día lo resolvemos con todas las cámaras que tienen filtros, ¿cierto? Uno no quiere tener arrugas. A uno le dicen: te veo más joven, y uno se siente feliz y dice: ay, gracias, que tú me ves con buenos ojos. Cuando le están diciendo una mentira, porque uno tiene arrugas. Y uno no es que esté comiendo años, los años suman. Uno no es que está más joven, uno está tan viejo como los años lo dicen. Solo que uno quiere verse mejor. Y cuando alguien le dice: oye, pero te ves joven, tú eres como las tejas translúcidas,
Uno enseguida dice, te invito a comer. Porque uno piensa que fue un halago, no fue un halago, fue un engaño. Fue un engaño. Y así uno vive engañado. Esos son los engaños sutiles que nos gustan, ¿cierto? Pero hay otros engaños que no los detectamos que tienen que ver con la fe, ¿cierto? Que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra adoración al Señor, pero que nos los dan como discursos válidos. Recuerden que una de las industrias más famosas hoy en día y más multimillonarias es la industria de los cosméticos antiarruga o antiedad o antienvejecimiento. Son de las industrias más grandes. Incluso dicen que por eso también están aprobando el aborto, porque a través de todos esos residuos se hacen cosméticos pues con gran efecto. Entonces, amados hermanos, esos son engaños. Y nosotros así aceptamos muchos engaños que los vemos como bien cuando no son buenos. ¿Por qué nos dejamos engañar? Porque hay engaño en nuestro corazón. ¿Por qué nosotros queremos vernos más jóvenes de lo que somos? ¿Por qué queremos dar la apariencia de saber más cuando sabemos menos? ¿Por qué queremos dar la apariencia de ser mejores cuando no somos mejores? ¿Por qué nos gusta que nos traten bien y nos digan que somos buenos cuando sabemos que no somos buenos? ¿Por qué cuando alguien le dice a uno, es que usted es muy buena persona, usted es encantador, usted es lo mejor que conozco, uno saca pecho, se arregla el saco, uno se da un retoque en esa muchas gracias? Uno debería haber dicho, usted está equivocado. Eso que usted está diciendo, no soy así. Yo soy peligroso, soy terrible, soy difícil. Pero casi no lo decimos. ¿Por qué? Porque nos gusta el engaño. Y nos gusta ser engañados. Y aquí lo que está diciendo Santiago, el engaño es tan terrible que afecta a toda la persona. No solo su oído o su boca, sino todo su ser. Pero el engaño es tan terrible que engaña o enciende toda la creación. Porque ahora toda la creación vive engañada. Miren que uno de los grandes engaños para muchos fines políticos y militares y financieros es el tema del calentamiento global. Ha sido un engaño universal. El tema del aborto ha sido un engaño universal, porque mundialmente se está legislando a favor del aborto como si fuera lo mejor, porque es que hay superpoblación. El tema de la ideología de género es un engaño mundial. Incendió el universo, todas las naciones legislando a favor de eso. Hoy en día cualquier formulario ya le pone género no identificado. ¿O con qué género te identificas? Eso es un engaño. ¿Por qué se vende el engaño tan fácilmente? Porque a todos nos gusta. Porque solo cuando uno le dicen te ves más joven, a uno le agrada. El engaño se vende porque tiene buen rédito y porque es el plan de Satanás engañar. Pero si alguien dice la verdad, por ejemplo, Juan le dijo a Herodes, Felipe, fue a Herodes Felipe, que le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, porque se había quitado la mujer del hermano. Y lo mataron por eso. Porque si se dice la verdad, suena feo. Hoy en día decirle a las personas en la iglesia, tú eres pecador, eso es una ofensa. Hay personas que prefieren ir a un lugar donde les digan, tú eres bueno. Hay lugares donde si le dicen, arrepiéntete porque estás mal delante de Dios, eso es una ofensa. Si se denuncian los pecados como el adulterio, el homicidio, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la gente se ofende. Porque dicen, no, me está tratando mal. Pero Dios nos dice la verdad. Entonces es muy importante porque acá está diciendo, en el versículo que nos ocupa hoy dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es víctima de su propio invento. Es decir, ¿quién sufrió la peor consecuencia en la justificación de Adán ante Dios? Adán mismo. A Adán le tocó más duro, porque a Adán le tocó con el sudor de la frente ganar el pan. ¿Y cada cuánto uno tiene que ganar el pan? Imagínense, a Adán le tocó la más terrible. Espinos y cardos te producirá, y por eso los trabajos más duros y más difíciles nos tocan a los hombres, y los menos remunerados. Hoy en día las mujeres facturan más.
y los hombres trabajamos más duro, en el sentido del trabajo físico, de esfuerzo, de riesgo. ¿Por qué? Porque fue una consecuencia. En el caso de Pedro, Pedro se justificó y quedó bien. No lo mataron los romanos. Pero ¿qué le tocó sufrir? La gran consecuencia de su propio engaño. Entonces, amados hermanos, lo que nos está diciendo la Biblia es revisemos, porque cuando usamos las palabras convenientemente, a veces lo que estamos es preparando la horca para nosotros mismos. Así lo hizo Naamán. Recuerden que cuando el rey Asuero le dijo a Amán le dijo, ¿qué se debe hacer con el hombre con el que el rey quiere honrar? Él dijo, pues, ese hombre soy yo. No hay otro que merezca más honra y que sea más importante para el rey Asuero sino yo. Entonces, bueno, que hagan un desfile, que griten, que lo honren y que públicamente digan que es el mejor. Y él estaba haciéndole una horca a Mardoqueo. ¿Y para quién fue la honra pública? A Mardoqueo. ¿Y para quién fue la horca? A veces uno termina quedando preso de sus propias palabras, porque lo que uno dice que no va a hacer es lo primero que hace. Pedro dijo, Señor, no te negaré, si me toca morir, voy a la cruz. Y cualquiera diría, ese hombre es valioso, tiene una resolución muy fuerte, es un hombre determinado, diría no, o empoderado, diría no. Pero resulta que era un hombre ligero de palabras, que no había pesado las palabras y que no tuvo la sencillez y la prudencia de decir, Señor, guárdame, porque yo soy presto a caer. Por eso dice la Biblia, cuando vayas al templo, no te apresures a hacer voto, ¿recuerdas? No hagas voto a la ligera, no sea que tú hagas un voto rápido y no lo puedas cumplir. O hagas un voto necio, dice, hacen el voto de los necios y no lo pueden cumplir. ¿Se acuerdan este juez, Jefté, que dijo, si yo gano la guerra, cuando llegue de la victoria, el primero que salga a recibirme lo sacrifico? Y cualquiera diría, no, es que él no hable de ese compromiso. Salió su hija de 15 años y tuvo que sacrificarla, porque hizo una promesa, la ligera. Entonces no estamos hablando de palabras ofensivas solamente, estamos hablando de palabras engañosas, de palabras seductoras, pero palabras también que decimos a la ligera, posiblemente con sinceridad, posiblemente con honestidad, probablemente con la disposición de ponerlas en práctica, pero que no podemos ponerlas en práctica. Hay gente que le dice, a mí me han dicho personas, pastoras, ayúdenme a orar porque tengo una propiedad y si yo la vendo yo le doy la mitad. No haga promesas, véndela, es suya. Oramos para que la pueda vender y si la vende es suya, pero no haga promesas porque después queda uno mal. Esa palabra no era ofensiva, era halagüeña. En el texto que leímos habla también de los que con su boca hablan lisonja, es decir, cosas agradables, atractivas, pero que no podemos cumplir más adelante, que no podemos cumplir. Entonces que el Señor nos ayude mucho, porque solo de Dios viene la capacidad de poder cumplir lo que prometemos y que nuestras palabras tengan sentido y tengan coherencia. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato, quedará expuesto al infierno de fuego. Ese texto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo acá, porque Santiago dice que con la lengua se inflama toda la creación, e incluso con la misma lengua que nosotros causamos daño, tenemos que rendir cuentas en el día del juicio. Y habla de que con la lengua podemos incendiar hasta el mismo infierno. Eso es terrible, porque lo que está diciendo es muchos de los que dirán Señor, Señor, el Señor les dirá no los conozco, apartados de mí. Por eso no es tan fácil o tan justo o tan oportuno hacer promesas. Debemos ser cuidadosos. Hay que hacer promesas porque tenemos que comprometernos, pero hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos guarde, porque muchas veces esas promesas a la ligera nos dejan presos de compromiso, porque uno dice yo ya dije y me toca cumplir, y que debemos ser sabios y sensatos. A Ananías y Zafira Dios no les estaba pidiendo nada, solamente que fueran fieles.
Fueron infieles pretendiendo ser generosos. A Pedro Jesús no le dijo, mire, prométame, júreme que va a ser fiel hasta el final. Eso lo hizo a modo propio y se equivocó. Entonces tengamos cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden ser el combustible que prepara nuestro propio juicio, nuestra propia condenación. Por eso cuando una persona es tomada en juicio, lo primero que le recomiendan es cualquier palabra que diga puede ser usada. Nosotros debiéramos tener eso como una consigna. No cuando nos tome el policía o el juez, sino llego a la casa, cualquier palabra que diga será usada en mi contra. Voy a la iglesia, cualquier palabra que diga puede ser usada en mi contra. Voy al trabajo, cualquier palabra que diga será usada en mi contra. Porque debiéramos entender que de toda palabra debemos rendir cuenta. Entonces, ¿cuál es el mejor combustible para destruir? ¿Y cuál es el mejor antídoto para poder construir? La gracia de Dios, el Evangelio. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Porque todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. Quizás yo no ofendo siendo vulgar, siendo grosero, siendo hiriente, pero ofendo halagando, seduciendo, diciendo palabras que no son justas, diciendo compromisos que no voy a cumplir, enseñando cosas que no son correctas, y ahí ofendemos todos de muchas maneras. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra hoy nos pone de presente que hay mucho riesgo en nuestras palabras, pero el problema no solo las palabras que decimos, sino lo que hay en nuestro corazón. Los motivos, las intenciones, las decisiones, y te pedimos que nos ayudes. Por favor, ayúdanos, Señor. No te podemos prometer que vamos a superar nuestros pecados. Solo te pedimos que nos ayudes. Ten misericordia de nosotros. Pon freno en nuestra lengua, pon freno en nuestro corazón. Endereza nuestra forma de vivir y de pensar. Y ayúdanos a entender que estamos siempre en presencia tuya. Y que de cualquier palabra que digamos, sea buena o mala, tendremos que dar cuenta. Y que no hay palabras inocentes, no hay dichos inocentes. Que cuando uno dice una palabra, con esa palabra está comprometido el cerebro. Y de esa palabra o de esa intención está comprometido el corazón. No hay nadie que diga algo inocentemente o de manera neutral, sin ninguna intención moral o jurídica. Todos tenemos intenciones, somos intencionales en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, pero lamentablemente a veces nuestras intenciones son para cubrir nuestra culpa, para justificarnos y no para honrar. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque es mejor decir, ay de mí, Señor, perdóname, soy pecador, que justificarnos. Es mejor agachar la cabeza con vergüenza y decir, sí, yo lo hice, yo soy esa persona, a decir, no lo hice hasta que se demuestre lo contrario. Perdónanos, Señor, danos sabiduría, danos sensatez y ayúdanos a entender que el Evangelio es un culto hecho vida y que la gracia que tú nos das debe ser muestra o mostrada a través de las obras. Te pedimos esto con sencillez y con fe, rogando que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.